Muchísimas bendiciones para todos los amados hermanos que están pendientes de estos estudios tan lindos que el Espíritu Santo ha venido dando con tanto cariño, con tanto amor, sobre el libro de los Salmos. Los saludo con esas palabras eternas. El amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesucristo y la participación del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Soy su hermano, el apóstol Byron Roberto Walter Padilla. Desde hace unos años, el Todopoderoso ha permitido que le sirva, que le ame, que le exalte, que le pondere, y Él ha sido tan fiel. Él es fiel. Y hoy que estamos reunidos, le voy a ir pidiendo que tenga abierto y el libro de los Salmos y que se vaya al Salmo 53. Nos va a tocar el Salmo 53. Vamos a estar en el Salmo 53. Dos anuncios. Uno, que bendigo a Dios por las intercesiones. Y dos, que vamos a hacer oración. Vamos a rogar a Dios que se exalte, se pondere, se magnifique en este día. Así que oremos, mis amados. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por amor a tu nombre, hónrate, glorifícate, exáltate, pondérate. Haz que el estudio de hoy lleve mucha honra y gloria a tu nombre. Te lo pido, Padre, y mucha bendición a mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Salmo 53. Dice en la parte superior del Salmo 53, al músico principal, sobre Mahalat o Mahalat, masquil de David. Recuerden siempre, por favor, que el músico principal era alguien conocedor en gran manera de la alabanza, de la adoración al Señor. Muy conocedor. Alguien que realmente ponía todo su interés en eso. Y el énfasis, un padre ministerial. Un padre biológico, pero ministerial porque de sus hijos biológicos y sus discípulos. Y les enseñó el misterio de la adoración. Habían tres músicos principales, con David el cuarto, que están mencionados en el primer libro de las Crónicas. Y el término Mahalat significa enfermedad, o también lira. Y es porque este Salmo 53 nos va a hacer un gran énfasis sobre la terrible condición del ser humano, que en la carta a los Romanos el Espíritu Santo toma a Saulo de Tarso, después convertido en Pablo, que es muy lindo estudiar la naturaleza de un hombre sin redención, Saulo, y luego estudiar la naturaleza del hombre redimido y lleno del Espíritu Santo, Pablo. Siempre que estudie Pablo en la ley de la asociación y de la primera mención, en el capítulo 13 de la carta o del libro de los Hechos, asociará su nombre a la llenura del Espíritu Santo. Pablo toma, cuando escribe la carta a los Romanos, parte de este Salmo 53, de la corrupción que el ser humano ha caído. Todos los gentiles en el capítulo 1, todo Israel en el capítulo 2, a los romanos, y todos los hombres en el capítulo 3, y es donde toma parte de este Salmo 53, que es Mahalat, sobre Mahalat, que es enfermedad. ¿Qué dice el Salmo? El Salmo dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Porque hay que ser muy necio para no
quedarse absorto de la grandeza del Todopoderoso, como dice el Salmo 8, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Es una precisión todo el movimiento que hay en las estrellas, una precisión. Cuando yo estudié física, hay una ley que se llama la ley de Kepler. Y esa ley o constante se puede referir a todos los planetas en sus órbitas, no importa qué grandes o pequeñas sean. Y entonces es una constante. Recorren áreas en el mismo tiempo y eso se hace una constante. La perfección de lo macro, pero también la perfección sublime en su creación. Todo lo que son las plantas, todo lo que es un amanecer, un atardecer, todo lo que son las aves, todo lo que son los mamíferos, todo lo que es una célula, hasta llegar al átomo. Hay que ser muy necio para no adorar a Dios. Por eso dice en la carta a los Romanos capítulo 1, por cuanto, dado que la creación manifiesta su eterno poder y su divinidad o deidad, no quisieron honrar a Dios como a Dios. ¿Cómo se honra a Dios como a Dios? Pues con corazón humilde, sabiendo que su aire es un regalo. En una ocasión estaba en una reunión y un joven adorador cantó unas alabanzas antes de la palabra y en medio de un canto al otro dijo, ¿cuántos de ustedes pueden hacer así? Jovencito, una voz muy hermosa. Y pues todo, ¿verdad? Y luego digo el jovencito, antes de cantar la otra alabanza. ¿Y cuánto pagaron? Porque ahora mismo hay en un intensivo de un hospital gente que para poder hacer esto está gastando millones. Vivir en salud, vivir contemplando la creación de todo lo creado. Cuando se habla del ser humano, dice uno de los salmos que veremos, cuento tus maravillas y no tienen término. Porque el ser humano en sus tres aspectos, espíritu, alma y cuerpo, realmente es un misterio. El único que conoce el fin de sus obras es el poderoso. Ese necio que se habla a sí mismo, se corrompieron en su necio corazón, dice Romanos 1, creyéndose ser sabios, hicieron fatuos. Ese necio contamina, perturba, lleva seguidores. Y lo triste es que para todo hay seguidores. Así como hay seguidores para lo correcto, hay seguidores para ese necio. Se han, plural, corrompido. Ese necio corrompió a un gran número de personas. Y al corromperse hicieron abominable maldad. Cambiaron lo que era por naturaleza, Romanos 1. El uso natural de la mujer. Y se encendieron en pasiones vergonzosas, hombres contra hombres. Sé que me estará oyendo alguien que dice, no, es mi preferencia sexual, pero Dios hizo macho y hembra. Y en toda la creación se ve la sucesiva realidad de macho y hembra. Es el necio que contamina, y al contaminar a lo bueno se le dice malo, y a lo malo se le dice bueno. Con abominables maldades, hasta llegar a un punto no hay quien haga el bien. Y eso sí perturba y da tristeza, porque la condición del primer Adán y toda su descendencia es exactamente eso.
Y uno estudia despacio el capítulo 4 del libro de Génesis, donde el hermano mayor se enciende en cólera porque su pseudo ofrenda, digo pseudo porque no fue lo que Dios mandó, no fue recibida por el Señor porque su corazón no era recto. En tanto la ofrenda de Abel, Abel quiere decir aliento, moldeable, conducible. La ofrenda de Abel fue acepta porque su corazón recibió la revelación. Y Caín mató a su hermano. De ahí se levantó una generación que no llegó a mucho porque el diluvio los arrasó. Y entonces declara el libro del Génesis: y vio Dios al hombre que desde su juventud era inducido al mal. Y le dolió en su corazón. En otra edición bíblica dice: se arrepintió de haber hecho al hombre. Y como hay gente que de todo quiere burlarse, dice: mire, Dios se arrepiente. Sus sentimientos le dolió tantísimo. Cuando él hizo al hombre, dijo: todo está sobremanera bien hecho, a su imagen, a su semejanza. Pero se corrompieron. Y al corromperse tuvo que permitir un terrible diluvio. Halló gracia Noé, que significa descanso. Y entonces se nos abre lo que en el capítulo 3 del Génesis ya se había mostrado. El hombre pecó y Dios le dijo en el capítulo 2: no vayas a comer del árbol del conocimiento, el día que comas te morirás. Y en el capítulo 3 no murió Adán ni murió Eva. Quienes murieron fueron dos víctimas inocentes, uno por Adán, otro por Eva. Con sus pieles les cubrió. El que estaban desnudos, inicialmente no estaban desnudos, inicialmente estaban vestidos de la gloria de Dios. Por eso, cuando uno profundiza más, ¿por qué Dios no lo mató? Por la ley de la expiación, por la ley de la gracia, por la ley de su misericordia. A pesar de que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Todos nos hemos descarriado como ovejas, todos, cada quien por su camino. Tanto naciones como Israel, todos en el primer Adán hemos pecado. Dios manifestó su glorioso nombre, que no mereciendo nada nos dio un camino, una verdad y una vida, y nos entregó a su único Hijo. Por eso cuando el apóstol Juan escribe el Evangelio dice: de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Pedro predica y anuncia y dice: ustedes lo mataron, lo crucificaron, a su generación, donde estaban los que habían dado su parecer, crucifíquenle. Pero Dios lo exaltó como Señor y Príncipe. Y le dio el nombre que es sobre todo nombre. El necio ha contaminado a mucha gente y vivimos días que el Señor Jesús profetizó y dijo: serían días donde el hombre estaría de continuo al mal y la maldad crecería y el amor empezaría a mermar. Días donde naciones que se llaman muy desarrolladas aplauden todo aquello que no es lo correcto. Por eso hoy toma mucha fuerza, y lo que toma mucha fuerza es que los que conocemos al Señor nos fortalezcamos en el poder de su fortaleza y vayamos siempre como dijo Jeremías, al buen camino, y deseemos estar en ese buen camino para llevar un buen derrotero, porque los necios terminan mal. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Qué pasa cuando una ciudad se corrompe tanto como Sodoma y Gomorra? ¿Será que Dios se queda igual? No. Génesis 19 dice que no. Los cielos se abrieron con fuego y azufre. Un hombre llamado Lot, sobrino de Abraham, halló gracia porque Abraham oraba, clamaba y gemía por él. En el libro de Pedro dice que él se sentía muy triste, Lot, de ver la maldad de la ciudad. Cuando llegaron los dos ángeles a la ciudad, y Lot les dijo: vénganse a mi casa, posen en mi casa. Dice que desde los más viejos hasta los más jóvenes tocaron las puertas de la casa de Job, diciéndole a Job: deja que estos dos hombres, no sabían que eran ángeles, que han entrado con ustedes, salgan. Queremos tener relaciones ilícitas con los hombres. Es un momento crucial de la historia. Vivimos días de principios de dolores, donde hay que rogar por las naciones. Porque miles de dirigentes de las naciones a lo bueno le dicen malo. Y cuando hay un dirigente en las naciones que aboga porque las iglesias sigan celebrando cultos de adoración y se predique la palabra de Dios sin cortamientos, mucha gente se enoja. Esa es una de las razones por las cuales el Señor me ordenó que celebráramos las veladas internacionales de oración. Y este viernes que viene, que es el 29 en México, con todos los ministros, adoradores, intercesores, predicadores, a través del apóstol Martín López, un grupo de apóstoles, estarán presidiendo esa gran velada. Será la tercera. Después será Estados Unidos y el apóstol Carlos Augusto Chica. Será quien esté llevando a cabo la supervisión de esa velada tremenda de oración. Habrá mucha oración en esa velada. Alabanza, por supuesto, enseñanza también. Luego el Caribe vendrá con la quinta. Así que yo les ruego que se sumen, que oremos mucho por las naciones, para que cuando los ojos del Señor se pongan sobre las naciones, te encuentre a ti, amando a Dios, como dijo Jesús. El que ama antes a su padre o a su madre o a su mujer o a sus hijos que a mí no es digno de mí. ¿Por qué? Porque no hay comparación, no hay paralelo para Dios. Nadie nos ha amado más que Él. Nadie ha invertido más que Él. Lo único que pide Él es que lo amemos. Y amar es literalmente obedecerlo. Y cuando un ser humano se quiere oponer, es decir, mira, o escoges a tu Dios o me escoges a mí. Pedro y Juan dijeron: no es justo escoger, obedecer a los hombres antes que a Dios. Eso no es justo. Porque que nosotros hayamos buscado a Dios, eso es una gracia. Porque en el primer Adán todos nos corrompimos. Romanos 1, 2 y 3. Todos nos corrompimos. Por eso Romanos 4, Él salvó antes de la ley. Abraham, Él salvó en el tiempo de la ley a David y a nosotros después de la ley. Romanos 4. Es hermosísima la palabra. Cada uno se había vuelto atrás, se había corrompido. El Romanos 1 es tremendo en decretarlo. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. Por eso es un pecado decirle a un ser humano igual que nosotros que es santísimo. Esa era la pretensión de Faraón. Y ya al faraoncito lo tenían como un pseudo Dios. Y cuando Dios hizo señales, milagros, prodigios, 10, la última
fue que se murió el hijo de Faraón, que ya lo estaban considerando divino. Los césares se consideraban divinos. Por eso tenían actitudes sexuales muy extrañas, con la excusa, como es un Dios, que un Dios no es nada, es un ser humano caído. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo adorarás, porque si lo servimos, que sea un espíritu de adoración, porque solo en el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, si vamos a hacer algo, será acepto ante el Padre. De lo contrario, aunque digamos que hicimos mucho, será heno, hojarasca, será paja. Solo lo que viene del cielo subirá al cielo. El servicio correcto, no por ganancia deshonesta, no insinceramente, no por competencia. Todos los años que tengo de servir a Dios he visto gente que se echó a perder en su ministerio por entrar a competencia. Competir. Si otro tiene en su ministerio X situación, es competir. Porque no tienen un oído para buscar. La palabra buscar es algo más que simplemente querer encontrar algo. No, es hasta encontrarlo. Lo que dice el Cantar de los Cantares: busque al que ama mi alma hasta encontrarlo. Y lo traje a la casa de mi madre. Y la madre de todos nosotros es la Jerusalén de arriba, dice el libro de Gálatas. La gracia. Crecer en la gracia. Y luego habla el Señor en este Salmo 53, dice el verso 4, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad? No quieren adorar a Dios como a Dios. Se hicieron depravados, cometieron cosas inicuas, detestables, hasta que la tierra los vomita, dice el libro del Deuteronomio. La tierra misma vomita aquellas comunidades en donde la maldad es muy grande. Yo no quisiera profetizar que van a haber juicios muy horribles en las naciones que no quieren nada con Dios. Sin embargo, está escrito. Proverbio 8 es tremendo. El Proverbio 8 dice: los que me aborrecen aman la muerte. Hablando de aborrecer a Cristo, aborrecer la sabiduría, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y conocimiento, dice Colosenses. Oh, pero amarlo a Él es amar la vida. Tenerlo a Él es tener la vida. Tenerlo como Señor. No como alguna gente dice: mi Jesucito, dice, mi Jesucito, ay, se lo mete a la bolsa. No. Ni es Jesucito, ni mucho menos un niño Dios. No. Él es el gran león de la tribu de Judá. Él es el consejero, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él es el Señor de los ejércitos. Él es el que va a hacer que todo lo movible sea otra vez movido. Y habrá una tierra nueva y un cielo nuevo. ¿No tienen conocimiento los que hacen iniquidad? Que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y a Dios no invocan. Cuando el necio que contamina más, y si usted se está dejando contaminar por espíritus anti Dios, usted tiene el derecho de pararse y de examinar en la historia dónde han quedado las naciones, los pueblos que han tenido a Dios en las espaldas. Lo ayudo. ¿Dónde quedó Egipto? Yo conozco Egipto. Yo he estado en el Cairo. Yo he visto la pobreza paupérrima, miserable de una nación que quiso pelear contra el gran Dios de los dioses. ¿Dónde quedó Babilonia? Después de su orgullo de sus jardines. ¿Dónde quedó la petulante Grecia? He estado en Grecia. Es más que ruinas. Y un país endeudadísimo.
¿Dónde quedó el orgullo romano? No es más que ruinas. Oh, pero una nación que se alinea con Dios y no quiere destruir a su pueblo, sino que extiende su mano para ayudar a su pueblo. Porque Israel sigue siendo la heredad de Dios, dice Jeremías. La nación donde Dios tiene un pacto íntegro que nunca mudará. Jesús vino por el pacto de Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David. Inicialmente vino para Israel. Que Israel volteó la espalda. El misterio se descubre en Romanos 9, 10 y 11. Para que los gentiles tuviéramos la oportunidad del arrepentimiento. Por eso en Hechos 13. Me voy a los gentiles, dijo el perito arquitecto. Hechos 28 se vuelve a reafirmar. Y hemos tenido el evangelio por muchos años. Y somos deudores. Yo me siento deudor cuando realizo la bondad que Dios ha tenido con mi casa, la misericordia que ha tenido hacia conmigo. Me siento deudor. Y no voy a descansar hasta que Dios levante una generación de ministros competentes del nuevo pacto, que no se gloríen en la carne, sino que su gloria sea el Señor. Y a Dios no invocan. Ahí les sobresaltó pavor, donde no había miedo. ¿A quiénes? A esos inicuos que no buscaron a Dios, que quisieron destruir a su pueblo. Haremos un salmo cuando lleguemos, que 10 naciones se suman para decir, borraremos a Israel del mapa. Pero el que está en los cielos se ríe de ellos. Porque Dios ha esparcido de los huesos del que puso asedio contra ti. En otras palabras, son cadáveres. Los que se levantan contra Israel terminan mal. Y aquí en esta nación de Norteamérica yo miraré a gente de envergadura política que no quiso amar a Israel. Pero yo miraré, y cuando digo yo, ustedes también, personas fieles que han deseado levantar una buena política con Israel. Los avergonzaste, los que se querían comer a Israel como pan, porque Dios los desechó. Cuando Dios desecha una generación, se corrompen. Romanos 1. Cometen con avidez toda clase de impurezas. Hasta las mujeres dejan el uso natural y se encienden en asquerosidades. Oh, el mundo presente. Oh, la capital de la pornografía, California. ¿Qué irá a pasar con ellos si no se arrepienten? Por eso roguemos al Todopoderoso, entre tanto que se dice hoy, que levante ministros que prediquen a todos los estratos económicos, sociales, culturales. Y les digan, arrepentidos. Como dijo el apóstol Pedro en su primer mensaje, sed salvos de esta perversa generación. Que cuando vino el dechado de todas las naciones, el sol de justicia, que solo bajo sus alas hay salvación, dijeron, preferimos a César. Crucifíquenle. Pero los que se arrepintieron fueron salvos. Entre tanto que este Salmo 53 es predicado, no te vayas a volver necio. Creyendo ser sabio, sé un adorador del gran Dios del universo. Súmate con sus deseos. Sus pensamientos son de bien y no de mal. Sé un intercesor poderoso, una intercesora poderosa. Haz que tu casa esté guardada bajo el abrigo del Señor, bajo su sombra. Haz que tus ofrendas
suban a la presencia de Dios como un olor agradable, como Filipenses capítulo 4. Haz que tu vida viva en el sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, sin proveer para la carne. Sé bendito y no te sumes con aquellos que terminan tan mal, pésimamente mal, horriblemente mal. Versículo siguiente, el número 6. Dios va a trabajar con aquellos que se opusieron a su voluntad. Les dio la gran oportunidad, nos dio a su único Hijo. Nos derramó su único Espíritu Santo. Nos entregó sus sagradas escrituras. Nos levanta ministros. Ha levantado evangelistas poderosos. Ha levantado pastores fieles. Ha levantado maestros de las sagradas escrituras, iluminados en la revelación. Ha levantado profetas santos y sanos, como Wilkerson, que profetizó, por cierto, lo que estamos viviendo en la década del 80. Ha levantado apóstoles que no se glorían en lo natural, no se jactan en los números. Tanto que se dice hoy, no vayas a endurecer tu corazón. Y termina el Salmo con una exclamación: ¡oh! Si saliera de Sión la salvación de Israel. Cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. ¿Sabes que esta expresión la toma también Romanos? Sión es un monte en donde David tuvo su palacio. Sión es el monte donde está Jesús, el juez justo, el verdadero Sión. En el Aquilón lo habla Hebreos 12. Pero a la iglesia, la esposa del Cordero, la carne de su carne, el hueso de su hueso, el cuerpo de Cristo, se le llama Sión también. Y hay un anhelo en el corazón de Dios de que la iglesia vuelva a evangelizar a Israel, sin la exclusión de Israel en cuanto a la fe. Trajo la riqueza para las naciones, Romanos 11. ¿Qué irá a hacer cuando Israel se vuelva al Señor? Sino vida dentro de los muertos. Ahora que vamos a terminar, yo quiero que terminemos orando para que en su ministerio hayan ofrendas para Israel, hayan vidas que oren constantemente, ministerio de intercesión, y que usted, líder de su ministerio, sea el encargado de la intercesión en su ministerio, y clamen por Israel, para que en Mateo 9 se vuelva a ser tan real. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, y su mies inicialmente es Israel. El día que Israel empiece a ser evangelizado, se gozará Jacob. Esas son las 12 tribus que nacieron de él. Se gozará Israel. Esa es la nación a la cual Dios le apartó un lugar en donde pondría su nombre, su corazón y sus ojos, llamado Jerusalén, la ciudad del gran rey. Oremos. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderosísimo de Jesús, te imploro por cada uno de mis amados hermanos, sus congregaciones, sus ministerios. Concédele, Señor, alcanzar a los perdidos, pero sobre todo a preparar una nueva generación de ministros competentes del nuevo pacto para que lleven el evangelio hacia Israel. Te imploro, Dios, en el nombre de Jesús, que pongas gracia sobre nosotros, que tengamos de ti el cumplimiento de ese salmo. Enseña nuestras manos a la batalla y nuestros dedos a la guerra, para que podamos alcanzar a las ramas originales. Bendigo a cada uno de mis amados, profetizando sobre ellos, que son tu pueblo adorador, alineados en tus grandes propósitos, sirviéndote con integridad, alcanzando las almas para Cristo,
en el nombre de Jesús. Ten piedad de las naciones, que a lo bueno le dicen malo y que aplauden lo que tú condenas, en el nombre de Jesús, y que ponen leyes para mal educar a sus hijos. Ten piedad de ellos, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones, amados. Será hasta mañana.